Somos expertos en opinar según un esquema de valores previos a la información recibida. Por esta razón, no necesitamos mucha información ni falta que nos hace. No hacemos críticas sanas y serenas. Una foto y un titular basta para sacar conclusiones que no son más que errores. Hoy puede que sea algo más largo, pero voy a intentar hacer una comparativa entre una mente arcaica rusa como la de Putin y cómo su mentalidad financia a la gente retrógrada en España. Me parece que si acercamos a nosotros una serie de ideas, podemos entender la dimensión real. Diario de Argifonte Es mi diario sonoro. En versión podcast. Versión para llevar. Take away. Versión para descargar. Espero que te guste. Espero que te guste mucho. Espero que te guste. Los grupos ultra suelen apropiarse de símbolos y gestos que representan a la mayoría. Tal es así que años después esa mayoría los desprecia por asociarlos con esos grupos intolerantes excluyentes. La guerra genera acompañantes de viaje extraños, parejas imposibles que si hablásemos de lengua o literatura, oxímoron social. En ese tipo de parejas normalmente uno pierde más que el otro. La Unión Europea tiene una serie de valores como son la dignidad humana, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y derechos humanos. Que la Unión Europea se asocie con estados que no cumplen con estos valores o con grupos que bien podrían ser denominados terroristas devalúa completamente estos valores. Valores que, como he dicho antes, puede ser la dignidad humana, que es inviolable, es decir, un individuo se respeta a sí mismo y es respetado y valorado por los demás, aunque unos son más respetados y valorados que otros. La democracia es otro de estos valores, pero hay que tener en cuenta que se entiende democracia como democracia representativa. Esto es, una democracia en la que los ciudadanos ceden su soberanía a un órgano representativo, elegido en unas elecciones libres y se hace durante un tiempo limitado. Esta cesión. El ciudadano europeo goza de derechos políticos, aunque en algunos sitios haya más democracia que en otros. Ese derecho, por ejemplo, en Francia no es igual que en Polonia o Hungría. Otro valor de la Unión Europea es el Estado de Derecho. Todas las actividades se rigen por tratados, acordados voluntaria y democráticamente por los países miembros. El derecho y la justicia son defendidos por un poder judicial independiente. Bueno, tú sabes. Derechos humanos. Ojo con esto porque no es la Carta Universal. La Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea protege los derechos humanos dentro de la Unión Europea. Entre ellos el derecho a no sufrir discriminación por razones de sexo, origen racial o étnico, religión o convicción, discapacidad, edad u orientación sexual. Derecho a protección de datos personales y derecho al acceso a la justicia. Esto es precioso por lo que para ello se dejan en las fronteras, fuera de ellas quiero decir, a miles de personas. Para conseguir hacer este trabajo se contratan los servicios de un Estado socio, que mediante chantajes realizan esa labor. Estas son las parejas extrañas en caso de conflicto, pero que dentro de la misma Unión Europea se comulga con ruedas de molino, ya que estos mismos valores no se cumplen y protegen en todos los lados de la Unión de la misma forma. Con la invasión de Rusia a Ucrania, los periodistas han encontrado una buena noticia que vender. No han parado de repetir hasta la suciedad que es la primera guerra en Europa desde que finalizara la Segunda Guerra Mundial. Se ve que la guerra de los Balcanes fue un paseo y picnic en el campo. Otra cosa que no han parado de repetir es que la historia salvaje y cruel del siglo XX europeo ha llevado a la ciudadanía a un antibelicismo bastante grande, que se ha palpado en el no intervencionismo en conflictos como Marruecos, Guatemala, Colombia, Congo, Angola, Cuba, Omán, Rodesia, Malvinas y un largo etcétera que pasa por Irak, Croacia, Kosovo o Afganistán. Espero que se entienda el modo irónico en el que he estado diciendo alguna de estas cosas. No queremos guerras, pero si las hay para que se mantenga nuestro estilo de vida, pues por lo menos que sean lejos, para que no nos lleguen las otras versiones, solamente se mantengan las nuestras.
Dicho esto, voy a la comparativa o el paralelismo con el que comenzaba al principio de este episodio y que espero que se pueda entender lo que quiero decir. Desde 2013 y en relación a noticias sobre Ucrania, no son pocas las veces que he visto el saludo de la facho, pero en lugar de tener la mano extendida, solo lo hacían con los dedos índice, corazón y anular. Una síntesis entre el ultranacionalismo y el tridente de su escudo. Estos son movimientos intolerantes y represores. Estaban y están siendo apoyados por Europa, la Europa de los valores democráticos y de los derechos humanos. Y precisamente esto es lo que utiliza en muchas ocasiones Vladimir Putin para justificar esa invasión de desnazificación. La cuestión es que a cada proyectil lanzado por el ultranacionalismo de Putin, más radicalización del pueblo ucraniano. Y esto hace que, al igual que por un lado la postura de Putin hace que se radicalicen, la entrega de armas por parte de Europa y Estados Unidos está haciendo que se legitimen esas posturas radicales. Con lo que al final nos estamos encontrando que no hay un control exhaustivo de a dónde van esas armas que se entregan. No se sabe si van directamente al ejército regular o va a esas milicias que en muchos casos pueden ser radicalmente opuestas a la Europa de los valores. Con lo que al final llego a lo que estaba diciendo, esa relación de pareja extraña y peligrosa entre la Europa de los valores y la ultraderecha. Ultraderecha que en muchos casos está siendo apoyado por Putin. No deja de ser paradójico. Y sin embargo, como digo, cada misil, cada proyectil lanzado por Putin hace que se potencie esa mentalidad ultranacionalista de Ucrania y nuestro comportamiento los legitima. Pero claro, hay que tener en cuenta, con tal de alejarse de Putin, cualquier cosa vale. Y como he dicho, terminamos comulgando con ruedas de molino, con esa mentalidad de que el enemigo de nuestro enemigo llega a ser nuestro amigo. Una postura beligerante de Europa sorprende de primeras, viendo cómo, ante los problemas, o no escuchan, o se reúnen en largas reuniones que solo hacen crecer el número de víctimas y actúan cuando su hermano mayor le va dictando. Ucrania huye de los matones del Kremlin, y a Europa, la Europa de los valores y que se supone que tiene que respetar y apoyar, pues debería de respetar y apoyar a Ucrania. Y debería lanzarse a por todas en ese apoyo, presentándose como intermediador, o como asesor, o facilitador, o por lo menos hablar con otros para que esos sean los que hacen las negociaciones desde la fuerza de los valores, y no desde las armas. La postura de imponer sanciones queda muy bonito, pero ¿acaso no sabía Putin que esas medidas se llevarían a cabo? Europa depende más de Rusia que al revés. Todo lo que se hace es para salvar la cara ante la opinión pública. Pero esto me suena todo a majaderías, mentiras y medias verdades para tranquilizar al pueblo en cierta medida. Él se cree emperador y como tal pensará que qué mejor que esta antes de sucumbir a la enfermedad. Quiere dejar como legado una gesta militar. Desde fuera puede pensarse que lo que realmente quiere Putin es quedarse con Crimea, Donbass y Lugansk, pero eso me da la sensación que solamente es para tenernos distraídos. Es como vamos a apaciguar, como se hizo en el siglo XX, apaciguar a un monstruo para evitar que nos devore. El 9 de febrero del 2014 en mi blog ya hice una comparativa para que nuestras cabezas, que solo atienden a fútbol y a defender a delincuentes con una u otra camisa, pudiera ver el posible calado de la realidad. Curiosamente veo estos días que algunos han hecho ese paralelismo pero sin entrar de forma profunda a lo que quieren decir, con lo que quizás no se transmita del todo lo importante que puede resultar. Bueno, comienzo con él. Aunque no sea exacto para muchos, para otros muchísimos, se puede decir que el inicio de España se puede fijar en la provincia de Asturias. De ahí esa frase de algunos que dice que España es Asturias y el resto es tierra conquistada a los moros. Pues bien, podría decirse que Rusia es Ucrania y el resto es tierra conquistada a los mongoles o asiáticos. Resulta que con la caída del Imperio Bizantino, los vikingos, que gobernaban el Rus de Kiev,
Los eslavos, que era el pueblo que era gobernado en esa zona, y los bizantinos, sí, los habitantes del Imperio Romano de Oriente, que huían de los otomanos, se establecieron en Moscú. Bueno, ¿y por qué Moscú y no se fueron a Kiev? También los otomanos terminaron invadiendo y ocupando esa zona. Kiev es la cuna de su cultura y desde su punto de vista una zona sagrada. No quiere permitir que la OTAN mancille su cuna, que su némesis corrompa un lugar sagrado. Y puede ser que sea así, ya que hasta el patriarca de Moscú apoya su intervención. Ahora va una de estas frases que habrás escuchado mucho. España es la reserva espiritual de Occidente. Pues en este caso podríamos decir que Rusia, y con su capital Moscú, se convirtió en la reserva espiritual de Oriente. La ciudad eterna fue la primera capital del Imperio Romano durante unos 1000 años aproximadamente. Con la caída de Occidente pasó Constantinopla a ser durante otros 1000 años la segunda Roma. Con la caída de Constantinopla se fueron huyendo a Kiev, pero no pudieron establecerse allí, ya que terminarían, como he dicho antes, estableciéndose en Moscú, ya que el Imperio Otomano ocupó lo que en la actualidad se conoce como Ucrania, convirtiendo así a Moscú en la tercera Roma. La tercera Roma, el faro del imperio, de política y religiosamente. ¿Gobernaría otros 1000 años como en las anteriores ocasiones? No lo sé, pero quién sabe si en una mente un tanto retrasada intenta precisamente eso. La religión sería la cristiana ortodoxa y no estaría regulada por el Papa. Eso sería más una cosa de los bárbaros del fracasado Imperio Romano de Occidente. Los rusos mantenían la fe tal y como era en un principio, por eso se denominaron ortodoxos. Si España era la reserva espiritual del cristianismo católico de Occidente y además disponía de ese tercer templo de Jerusalén, que no era otra cosa que el Escorial, Rusia era la reserva espiritual del cristianismo ortodoxo, teniendo su tercera Roma. Zar es una derivación de César y diría que son los descendientes del Imperio Romano de Oriente, Bizancio, Imperio Bizantino. Mucha población huyó del resto de Europa, pero la élite se fue a Kiev y de allí a Moscú. La explosión cultural de Europa, que se produjo con la caída del Imperio Romano de Oriente, pudo haber venido de la huida de muchos artistas que tras la invasión otomana se fueron principalmente a Italia. Dicho esto, volvamos de nuevo a la idea inicial. ¿Te imaginas a un grupo de antisistemas que pudiera manifestarse ante el gobierno de Asturias? Vale, me paro, que me parece que voy demasiado rápido y me gustaría poner barreras antes de que me las pongan a mí. Vamos a ver. Para alguien como Putin, Occidente es como el demonio y actúa contra ella como si le mentaran la bicha. Para encontrar el paralelismo y así poder extrapolarlo a nuestra mentalidad y podamos terminar de entenderlo de alguna manera, vamos a ver. Para alguien de aquí, de España, con una mentalidad tan retrógrada como Putin, la bicha no sería Occidente, sino, podríamos decir, el mundo árabe. Ahora quizás sí valga el caso. Vamos a ver, ¿te imaginas que un grupo de personas manifestándose ante el gobierno de Asturias? Espérate un momento, vamos a centrar un poco. Si centramos más el tiro, permíteme la expresión, si esta manifestación la pone en la misma entrada del santuario del Real Sitio de Covadonga, quizás se ajuste un poquito más. Vamos a ver, y allí se comienza una protesta en la que piden la independencia del resto de España. Lo que comienza como algo ridículo, pequeño, básicamente despreciable, comienza a aparecer más gente y comienza a haber sospechas de que hay gente detrás que piden que se desgaje esa parte del Reino de España, concretamente por parte de grupos islamistas para separarse de España y de Europa y unirse a una supuesta Liga Árabe. Creo que se va entendiendo la idea, no mía, sino ese sentimiento que puede tener alguien como Putin, pero si ves lo molesto que está, es porque hay algo más aún. Y ahora vamos de nuevo hacia atrás, en el tiempo, y veamos, los caballeros teutónicos, una orden de monjes guerreros germanos de fe católica cristiana, pidieron al Papa de Roma una bula
para entrar a sangre y fuego en el Rus de Kiev. Todo ello para llevar el mensaje cristiano y civilizador a esa zona. Curioso, ya que allí eran cristianos los que vivían y ya estaban civilizados. Una cosa similar a lo que se nos ha hecho creer con el mal llamado salvaje oeste estadounidense, cuando era un lugar ya con cultura propia, indígena, con regulación jurídica hispana, desde más de 200 años antes de la llegada del hombre pálido anglófono. Y cristianizado muchos de ellos, sin contar la enseñanza de cultivo de tierras. Sí, bueno, volvamos de nuevo. Si Europa no ayudó a Bizancio contra los otomanos, ni contra la invasión de estos sobre Kiev, sí entran esos mismos hombres santos en esa zona a sangre y fuego para hacer la vida imposible. Ahora saltemos al siglo XX. Resulta que en el siglo XX las SS nazis, dentro de su pájara mental, se consideraban los herederos de esos caballeros teutónicos. Y digo pájara mental y bien dicho porque resulta que un cesador de pollos con complejo de inferioridad leyó demasiados libros de caballería y decidió reclutar a los más guapos y locos sociales para entrar a sangre y fuego, como hicieron los teutónicos, en Rusia, tratándolos como herejes y esclavos. Bueno, como herejes y esclavos era antes, ahora la palabra para definir exactamente lo mismo era seres inferiores. Durante las manifestaciones del Euromaidan hubo más de uno que, para reclamar la unión con esa Europa a lo germánico, se pusieron ropajes y armaduras y simbología de caballeros teutónicos, buscando como legitimidad de sus luchas en hechos pasados, cuanto más antiguos o mucho mejor. Hay símbolos y gestos que cuando se hacen pueden ser peligrosos y nadie presta atención porque bien no se saben o bien no es el momento de discutir, ya que se está buscando la unidad. Si, como recuerdo a las personas fallecidas, para recordar te unes a los tuyos, puede ser un gesto bonito. Si lo hacen algunos para mostrar la unidad frente a un poder represor, no vas a hacerle feo a otros que vengan a unirse a ti, aunque esos que vengan pues resulta que lo hagan con algunos símbolos, como he dicho antes, que no se acerquen mucho a esa unidad, o mejor dicho, a esos valores europeos a los que nos queremos unir. Pero en esta marcha, en 2014, desfilaron más de 15.000 personas con antorcha y con algún símbolo fascista por allí perdido. Esta situación recordó a muchos el desfile de Italia de 1922 o de la Alemania de 1933 para amedrentar a sus opositores. ¿Te imaginas que aquí en España estos antisistemas que se manifestaban hipotéticamente en Covadonga para buscar un tiempo anterior, un sesgo que les legitime frente a otros a los que desprecian, reclamen la época musulmana? Pongamos que algunos comienzan a aparecer con atuendos teutónicos. No, eso sería para ellos. Para los de Ucrania, para el nuestro sería la Guardia Negra almorávide cantándole a Yusuf, por ejemplo. Al poco comienzan las refriegas y desde Madrid hay quien avisa que hay datos que podrían estar subvencionando a gente para unirse, por un lado, desde el mundo árabe, y que pagan también a francotiradores para provocar atentados de falsa bandera y también para subvencionar a alborotadores que animen mucho más y exalten el ánimo. Tras 8 años de enfrentamiento desde Madrid, se decide realizar una operación militar especial en Asturias. No reconocen la independencia ni soberanía de nada, ya que para ellos el poder es un territorio propio, es un todo, y no tiene sentido reconocer esa independencia. Es el agravio que se ve claramente de Vladimir Putin. Cualquier cosa que queramos ver distinto a eso son paños calientes que queramos darle para no ver la realidad, desde mi punto de vista. Si se alcanza un alto al fuego quedándose ciertas regiones solo, será algo temporal. Las guerras se preparan con tiempo, con mucho tiempo, y suele haber lugares de entrenamiento previos. Puede que Georgia en 2008 fuera una de esas zonas de preparatoria.
Aunque no hay que olvidar que dentro de esa mente extraña que ve agresiones a estados o statu quo anteriores no vigentes, se le debe añadir el factor pragmático. Cómo tratar con alguien que es un pragmático pero que a la vez se siente agraviado en un mundo de ilusiones. Complicado. Tiene claro cuál es su objetivo, aunque sea una ilusión, e irá paso a paso hasta conseguirla. Si es necesario, tardará años. Si encima los pasos que ha dado la OTAN y no una organización comercial de otro tipo, por ejemplo, la Unión Europea, le ha dado alas para que en su mundo vea ese agravio, con más intención hace todo lo que está haciendo. Que las antiguas repúblicas soviéticas le huyen por ese comportamiento de matón es más que lógico. Por eso, en su mente, ve invasiones teutónicas, germanas, nazis, que atacan a la cuna de su cultura y los bárbaros occidentales no le dejan vivir. El problema es que a lo largo de la historia, personas que necesitan tratamiento psiquiátrico y lejos de esos tratamientos se les deja gobernar contra los suyos, sus vecinos y amenaza con armamento nuclear en este caso. Antes el emperador de Roma podía hacer barbaridades y ahora los nuevos césares o zares siguen exactamente igual. 2000 años después, nihil novum subsole. Con esto se ha terminado por hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, puedes compartirlo con tus amigos. Si no, puedes aprovechar y compartirlo con tus enemigos. Puedes descargarlo, aunque luego no tengas mucho tiempo para escucharlo y ese título concretamente no te llame mucho la atención, pero mira, mejoras las estadísticas y así me ayudas de otra forma. Suscríbete para no perderte nada nuevo que se publique. Puedes poner 5 estrellas y una reseña en Apple Podcast como en Spotify y un me gusta en iVoox. Si quieres puedes dejarme también un mensaje de texto en iVoox. También puedes dejarme un mensaje de texto en este último. Mandarme un correo electrónico a argifonte.podcast@gmail.com, dejarme un mensaje de voz en la web de la plataforma Anchor, anchor.fm/el diario de Argifonte. Puedes entrar en el canal de Telegram t.me/argifontepodcast para compartir tu opinión o tu entrada de blog o de podcast cuando tengas relación con el tema tratado. En redes sociales soy Hermes-Gabriel en Twitter, Victor@zotum.net en Hapsila, Víctor Gabriel o Hermes Gabriel en el resto de Fediverso. Cuídate para cuidar a los demás y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio.